Todos los escritores del Nuevo Testamento usaron la palabra iglesia en un sentido general o universal, lo cual llamamos la iglesia universal. En esta lección, hermanos, yo quiero que prestemos atención a dos formas básicas de mirar la iglesia. Una de ellas es la iglesia universal. Y cuando decimos la iglesia universal, estamos hablando de todas las personas salvas que hay en el mundo. Todos los cristianos que hay en el planeta. Esa es la iglesia universal. En Mateo 16, 18, ustedes recordarán que el Señor Jesús hizo esta promesa. Hablando con Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y cuando él dijo edificaré mi iglesia, se está refiriendo a la iglesia universal. Algunos hermanos, desconociendo esta presentación del Espíritu Santo, de las dos formas de presentar la iglesia en el Nuevo Testamento, muchas veces en los avisos que hay en los locales, ponen aquí se reúne la iglesia de Cristo y colocan Mateo 16, 18. Pero ese texto no está hablando de una iglesia local, está hablando de una iglesia universal, la iglesia del Señor, la iglesia universal, que se compone de todos los cristianos que hay en el planeta. En la carta a los Hebreos, el escritor, hablando de la iglesia universal, dice, empezando en el capítulo 12, porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino. Vosotros, dice el verso 22, vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miriadas de ángeles. Y preste atención, hermano, a lo que dice en el verso 23, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Este pasaje de Hebreos y el anterior, el de Mateo 16, no hablan de la iglesia en sentido local, sino más bien del conjunto de todas las personas que pertenecen y disfrutan la comunión con Cristo. Por otro lado, los escritores del Nuevo Testamento usan la palabra iglesia en otro sentido distinto, en sentido local. La iglesia local. Ahora, ¿qué se quiere decir con iglesia local? Pues un grupo específico de personas salvas en un lugar o una ciudad en particular. Primera de Corintios 1 escribe el apóstol Pablo y dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Un lugar específico, una ciudad en particular. En ese lugar, en esa ciudad que se llamaba Corinto, había un grupo específico de personas salvas. Esa era una iglesia local. Cuando Pablo dirigió su carta a la iglesia de Dios que está en Corinto, no se estaba dirigiendo a la iglesia universal o a la asamblea general de todos los que están en Cristo. Más bien, se dirigió a los cristianos en una localidad,
específica. Vamos a ver, hermanos, en un pequeño ejercicio que quiero hacer antes de continuar con la lección. Si usted puede ver la diferencia entre lo que es la iglesia universal y lo que es la iglesia local. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Mire lo que dice, a las 7 iglesias que están en Asia. Cuando menciona 7 iglesias en un lugar en particular, ¿está hablando de la iglesia en sentido universal o en sentido local? Obviamente, como está hablando de en un lugar en particular, está hablando de las iglesias, de 7 iglesias, ¿en sentido qué? En sentido local. Eso es lo que está mostrando aquí este texto. Hechos capítulo 8, verso 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Aquí está mencionando de una ubicación específica, una ciudad en particular, la iglesia que estaba en Jerusalén. Al hablar aquí de la iglesia que estaba en Jerusalén, Lucas, el escritor, ¿estaba hablando de ella en sentido universal o en sentido local? Estaba hablando de ella en sentido local. Miremos otro texto. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cuando Pablo dice que el Señor Jesús es la cabeza de la iglesia, ¿está usando iglesia en qué sentido? ¿Universal o local? Bueno, como no está mencionando un lugar específico, está haciendo uso del término iglesia en sentido universal. Otro pasaje, Hechos 20:17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Aquí habla de un lugar en particular. Pablo estaba en Mileto. Envió a Éfeso algún hermano que le hiciera el favor para que le dijera a los ancianos que vinieran donde él estaba. Hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿En qué sentido está aquí Lucas utilizando el término iglesia? No lo está haciendo en sentido universal, lo está haciendo es en sentido local. Otro pasaje, Primera de Timoteo 3, versículo 15. Para que si tardo, le escribe Pablo a Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido el apóstol Pablo está usando aquí la palabra iglesia? Dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿En sentido universal o en sentido local? No, aquí el uso que está haciendo es en los dos, en sentido universal y en sentido local. Tenemos que saber cómo comportarnos como miembros de la iglesia universal y tenemos que saber cómo comportarnos como miembros de la iglesia local. Hermanos, yo quiero invitarlos en esta primera parte del estudio para que examinemos estos dos sentidos en que es usada la palabra iglesia. En estos dos sentidos distintos. Existen una multitud de diferencias entre la iglesia universal y la iglesia local. Muchas veces nosotros las truncamos. Hablamos de la iglesia universal como si fuera
la iglesia local, o a veces hablamos de la iglesia local como si fuera la iglesia universal, y se ha prestado para mucha confusión. Por eso quiero invitarles en esta primera parte del estudio a que examinemos un buen número de diferencias que existen entre las dos. Primera diferencia que existe entre la iglesia universal y la iglesia local: la comunión. Ahora, cuando digo la comunión, quiero decir que la iglesia universal, y preste atención a lo que voy a decir en este momento, la iglesia universal está comprometida principalmente con la comunión con Dios. Mi comunión con Dios. Su comunión, hermano, su comunión con Dios. Ese es lo principal de la iglesia universal, su relación, su comunión, su amistad con Dios. En primera carta de Juan, capítulo 1, empezando en el verso 1, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Lo voy a decir así rápidamente. En estos 4 versos que acabo de leer, Juan habla de nuestra comunión con Dios en la Iglesia Universal. Bueno, algunos normalmente cuando leen esta porción piensan que está hablando de la comunión entre nosotros, la comunión entre los cristianos, entre los hijos de Dios. Pero en este contexto, y voy a desarrollarlo un poquito más a continuación, habla de la comunión de nosotros con Dios, de Dios con nosotros. En estos 4 versos, al decir nosotros, es más, yo podría decir, lo voy a leer de esta manera porque he resaltado en donde están los plurales, la parte plural, lo que era desde el principio, lo que hemos, o puedo decir, lo que nosotros hemos oído, lo que nosotros hemos visto con nuestros ojos, lo que nosotros hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Cuando él dice nosotros, hemos oído, hemos visto, hemos contemplado, etcétera, hemos testificado, hemos anunciado. Al decir nosotros en los primeros 4 versículos aquí de primera de Juan, Juan se está refiriendo a los 12 apóstoles. Observe muy bien los plurales que aparecen ahí. Hemos visto, hemos oído, hemos contemplado, palparon nuestras manos. Verso 7, la hemos visto y testificamos y os anunciamos y se nos manifestó lo que hemos visto, lo que anunciamos, tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión, estas cosas os escribimos. Está hablando aquí Juan de los apóstoles, se refiere a los 12 apóstoles. En estos versículos, Juan describe la función de los apóstoles. Recuerden que en el verso 1 él ha empezado diciendo lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y sabemos que el verbo es nuestro Señor Jesucristo, porque Juan mismo nos lo dice en Juan capítulo 1, en el Evangelio, capítulo 1, versículo 14, que el verbo fue hecho carne. Ahora, ¿cuál era
o cómo describe Juan en esta porción la función de los apóstoles. Lo dice en el verso 2 y 3. La función de los apóstoles era testificar y anunciar. Ahora, por la recepción de su testimonio, de lo que ellos anunciaron, los individuos tienen comunión con los apóstoles. Por eso dice ahí en el verso 3, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Habiendo recibido el testimonio de los apóstoles, lo que ellos anunciaron, los demás tienen la oportunidad de comulgar con los apóstoles. Nosotros tenemos comunión con los apóstoles, gracias a lo que ellos testificaron y a lo que ellos anunciaron. Ahora, esa comunión con ellos, ¿qué clase de valor tiene? La única razón por la que la comunión con los apóstoles tendría algún valor es porque ellos estaban participando con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Vuélvelo el verso 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por eso nuestra comunión con los apóstoles tiene valor, tiene sentido, porque ellos están participando con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En los versículos siguientes, del 5 al 7, Juan continúa. Verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él. Ahora, ¿comunión con quién? Si decimos que tenemos comunión con él, ese él con el cual se tiene comunión, ¿quién es? Bueno, él nos lo aclara en el versículo siguiente, en el versículo 7. Él dice, pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La comunión de la que habla Juan es con el Padre. Vuelvo al versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, con Dios el Padre, es de lo que está hablando en esta porción. Ahora, verso 7. Pero si andamos en luz como él está en luz, Dios es luz. Si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Cuando en el versículo 7, Juan dice, tenemos comunión unos con otros, surge la pregunta, ¿quiénes son los unos y quiénes son los otros? ¿Estará hablando de que yo tenga comunión con ustedes y ustedes tengan comunión conmigo? ¿Los unos es Jaime y los otros son los que me están escuchando? ¿O los unos son ustedes y el otro soy yo? ¿Quiénes son los unos y quiénes son los otros? Vuelvo y leo el verso 7. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Es importante que aclaremos de qué comunión está hablando aquí el apóstol Juan. A primera vista, pudiera parecer que la comunión unos con otros es la comunión de cristianos con otros cristianos. Pero no es así. Aquí no está hablando de la comunión de unos cristianos con otros cristianos. Continuemos en la lectura. La comunión de la cual está hablando aquí es la comunión recíproca
entre los que se están mencionando en este pasaje. Nosotros y Dios. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Nosotros con Dios, Dios con nosotros. Volvamos al verso 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Unos con otros. Nosotros con Dios, Dios con nosotros. Esa es la comunión de la cual está hablando aquí. O continuemos ahí en la lectura, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él. Lo que nos está mostrando en esta porción, hermanos, en este contexto de Primera de Juan, es la comunión del cristiano con Dios y de Dios con el cristiano. No está hablando de la comunión de un cristiano con otro cristiano. El contexto enfatiza principalmente la comunión con Dios y Cristo. Mire lo que dice el verso 3. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él. Versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Unos con otros se está refiriendo al cristiano con Dios y a Dios con el cristiano. No se está refiriendo a la comunión de un cristiano con otro cristiano. El hermano Bill Reeves, en sus notas sobre Primera de Juan, tiene algo para comentar con respecto a la comunión de unos con otros. Y dice en la página 7 de sus notas, es decir, Dios con nosotros y nosotros con Él. Esto es la consecuencia de andar nosotros en lo que es Dios. La comunión demanda intervención de parte de los dos partidos. La comunión no puede ser de un solo partido. No es un mero sentimiento o reclamación. Es la consecuencia natural de andar en lo mismo. Es cierto que los cristianos tienen comunión entre sí, pero parece que el tema tratado en esta sección es el de nuestra comunión con Dios por medio de la santidad de vida en Cristo Jesús. Podemos entonces confirmar que lo que Juan dice en el verso 7, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, se está refiriendo a la comunión del cristiano con Dios y Dios con el cristiano, no de la comunión de un cristiano con otro cristiano. Bueno, eso con respecto a la Iglesia Universal. Recuerden que lo que estamos mirando aquí es que la Iglesia Universal está comprometida principalmente con la comunión con Dios. Ahora, la iglesia local. La iglesia local está comprometida principalmente con la comunión con otros cristianos. Filipenses 4:15 dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Aquí Pablo contempla la comunión con otros cristianos, no la comunión con Dios. Los cristianos filipenses y el apóstol Pablo habrían estado en comunión con Dios indiferentes de si Filipos hubiera ayudado financieramente a Pablo o no. La comunión de la que él habla era una relación especial que tenía con cristianos cuando trabajó especialmente con ellos. Para resumir este punto, la Iglesia Universal está comprometida principalmente con la comunión con Dios. Y la Iglesia local está comprometida principalmente
con la comunión con otros cristianos. Entonces, primera diferencia entre las dos iglesias, la comunión. La una está enfocada en la comunión con Dios y la otra está enfocada en la comunión con otros cristianos. Segunda diferencia, la manera en que se entra a formar parte de cada una de ellas. Distinción en la manera como se entra. Una persona entra a la Iglesia Universal por medio del perdón de los pecados. Mientras que para entrar a la iglesia local, uno entra a formar parte de una iglesia local cuando uno decide unirse o juntarse a ella. La manera de entrar a una es diferente a la manera de entrar en la otra. A veces nosotros lo confundimos, a veces nosotros lo mezclamos. Recuerden que algo que hace el pecado es romper la comunión del hombre con Dios. Y esa comunión se restaura cuando los pecados son perdonados. Una de las consecuencias del pecado es la separación de Dios. El profeta Isaías dijo en el capítulo 59 de su libro: he aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Es el pecado lo que nos separa de Dios. Es el pecado lo que rompe nuestra comunión con Él. Y la naturaleza de Dios es tal que ninguna tiniebla permanece en Él. De esta manera, cuando no existe ninguna culpa de pecado, ya sea porque uno nunca ha pecado o porque el pecado de uno ha sido remitido a través de la sangre de Cristo, uno disfruta de la comunión con Dios en la Iglesia Universal. Uno entra a la Iglesia Universal por medio del perdón de los pecados. En Hechos 2:47 nos dice Lucas el escritor: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La Biblia en ninguna parte enseña que Dios lo añade a uno a la iglesia local. La Biblia enseña que el que lo añade a uno a la iglesia universal es Dios. ¿Y cuándo lo añade Dios a la iglesia universal? Cuando los pecados del individuo le han sido perdonados. Por eso es que en la salvación del hombre, en la salvación del pecador arrepentido, Dios no coloca requisito sobre aquel que le bautiza. Los requisitos es sobre el que es bautizado. El hombre no añade a la iglesia universal. Dice aquí Lucas que el que añade a la iglesia universal es el Señor. Cuando usted se bautizó, no importa el lugar donde viva, el país en que haya nacido, si usted obedece el proceso determinado por Dios para el perdón de los pecados, así viva usted en la China o en África o en Rusia o en Alaska o en Groenlandia, usted es añadido a la iglesia universal, sin tener que formar parte en ese momento de una iglesia local. Lo primero que Dios hace cuando una persona obtiene el perdón de sus pecados es que Dios lo añade a su iglesia, a la iglesia universal.
Por otro lado, una persona entra a la iglesia local por medio de juntarse a ella. Lucas dice con respecto a Pablo en Hechos capítulo 9. Ya Pablo ha sido bautizado por Ananías. Ya cuando se bautizó Pablo, cuando sus pecados le fueron perdonados, Dios lo añadió a la iglesia universal, como dice Hechos 2:47. Ahora, en el verso 26, Lucas nos dice que Pablo viajó a Jerusalén. Y cuando llegó a Jerusalén quiso hacer esto. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Cuando Pablo llegó a Jerusalén, quiso juntarse a la iglesia local que estaba en Jerusalén. Él no estaba buscando juntarse a la iglesia universal cuando llegó a Jerusalén. Ya él hacía mucho tiempo que estaba en la iglesia universal desde que había obedecido al evangelio, desde que sus pecados habían sido lavados y había entrado en comunión con Dios. Pablo hacía mucho rato que tenía comunión con Dios porque Dios lo había añadido a la iglesia universal. Su comunión con Dios no dependía de formar parte de una iglesia local. Mire que él trata de juntarse a la iglesia en Jerusalén, a la iglesia local, pero no se lo permitieron. Pablo podía estar tranquilo, porque aún cuando no le recibieron, no le permitieron juntarse a la iglesia local en Jerusalén, él ya era miembro de la iglesia universal. El Señor lo había añadido a ella cuando él se bautizó. Muchos que se han esforzado por el camino no sectario de Cristo palidecerán ante la palabra unirse diciendo: uno no se une a la iglesia del Señor. Uno debe ser añadido a la iglesia del Señor. Uno no se junta a la iglesia universal como alguien pudiera juntarse a una denominación. En lugar de eso, como lo muestra lo que estamos hablando, somos añadidos a la iglesia universal por Dios. Una persona entra a la iglesia universal por medio del perdón de los pecados y cuando así lo hace, Dios es quien lo añade a la iglesia universal. Mientras nos juntamos nosotros mismos a una iglesia local. Eso es lenguaje bíblico. Esto es lo que nos muestra la palabra de Dios. Entonces ya hemos visto hasta aquí, hermanos queridos, dos diferencias entre la iglesia universal y la iglesia local. Uno es la comunión y el otro es la manera en que entramos a formar parte de cada una de ellas. Tercera distinción tiene que ver con el registro, o por usar otro término para algunos a fin de que me entiendan mucho mejor. La matrícula, como cuando uno matricula a un hijo en el colegio o cuando uno se matricula en la universidad. Dios es quien matricula en la iglesia universal. Y lo mejor de todo es que nunca comete errores. En Hebreos, que ya lo habíamos leído, nos habla acerca de eso. Ahora, pero antes de leer el texto en Hebreos, nuestra comunión en una iglesia local envuelve el ser inscrito por los hombres. El que matricula en la iglesia universal es Dios. El que matricula en la iglesia local son los hombres. Hebreos, capítulo 12, nos dice en el verso 22 de la iglesia universal: vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial,
y a miriadas de ángeles. Ahora, préstele atención a lo que dice en el verso 23. A la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Quién es el que inscribe, el que matricula, el que registra en la iglesia universal? Dios. Y nunca comete errores. Porque el que sabe realmente quién está en la iglesia universal es Él. Pablo dice en 2 de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Ahora, como el Señor controla el registro o la matrícula en la iglesia universal, Él nunca comete errores. Él no coloca allá, no matricula en su iglesia a nadie que no lo merezca. Nosotros los hombres podemos ser hipócritas y necios, de manera que pensemos que estamos en la iglesia universal, cuando Dios sabe que no lo estamos. Por otro lado, nuestra comunión en una iglesia local envuelve el ser inscrito por los hombres. Volviendo al caso de Pablo en Hechos 9. Pablo ya era miembro de la Iglesia Universal. Dios lo había añadido a ella. Tenían comunión Pablo y Dios. Y cuando Pablo viaja a Jerusalén, nos dice el texto, trataba de juntarse con los discípulos, procuraba ser miembro de la iglesia local en Jerusalén. Después que Pablo ya estaba inscrito en el cielo, buscaba ser contado con los santos en Jerusalén. Y al principio no pudo, porque todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Tuvo que venir Bernabé, e interceder por Pablo para que entonces le permitieran formar parte de la iglesia local en Jerusalén. Este mismo ejemplo demuestra cómo los hombres en sus inscripciones cometen errores. Aún rehúsan la comunión con ciertos individuos con quienes Dios está en comunión. De esta manera, en la Iglesia Universal, Dios nunca comete errores en su registro, mientras que en la iglesia local, los hombres los cometen muchas veces. Yo puedo ser miembro de una iglesia local. A mí me pueden tener en el registro, en el libro, que soy miembro de la iglesia local y estar excluido de la iglesia universal. O yo puedo estar en la iglesia universal sin aún formar parte de la iglesia local. Si en un poblado, si en una ciudad existen varias iglesias locales, por el hecho de que yo sea bautizado en una de esas iglesias locales, a mí no me convierte automáticamente en miembro de esa iglesia local. Me convierte automáticamente en miembro de la iglesia universal. Ya yo decidiré cuál de las 5 iglesias locales que hay en la ciudad yo decido juntarme a ella. Bueno, hermanos, estas son 3 de las varias que vamos a estar estudiando. Esta es la primera parte de la lección. Las diferencias que existen entre la iglesia universal y la iglesia local. Tenga bien presente que cuando el Señor venga, no viene por las iglesias locales. Cuando el Señor venga, viene es por la iglesia universal. Por todos los cristianos que verdaderamente están en comunión con Él. Porque yo puedo estar en una iglesia local y ser un miembro hipócrita. Puedo estar engañando a mis hermanos, haciéndoles creer que vivo una vida fiel a Dios, pero solamente es una fachada. Hay que procurar primero que todo
el tener comunión con Dios y el ser añadido a su iglesia universal. El formar parte de una iglesia local es algo que yo decidiré lo más rápido que pueda después de haber entrado a formar parte de la iglesia universal. Les recuerdo que estos temas están quedando disponibles en nuestro canal en YouTube o en la página web del Ancla del Evangelio, por si usted quiere volverlos a repasar, estudiarlos y examinarlos.